Hola chicos, en esta unidad 11 hablaremos de cuadriláteros y circunferencias. Conoceremos los elementos más característicos de cada uno de ellos y utilizaremos el teorema de Pitágoras para hallar el valor de alguna de sus partes. ¿Estáis preparados? Pues empezamos. En primer lugar, veremos qué es un cuadrilátero. Un cuadrilátero es un polígono de 4 lados, como por ejemplo el que vemos en la imagen. Los cuadriláteros pueden ser de diferentes tipos. Por ello realizaremos una clasificación de los mismos. En primer lugar, distinguimos los paralelogramos, que son cuadriláteros que tienen lados paralelos 2 a 2. Dentro de los paralelogramos encontramos 4 tipos diferentes, que son el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Ahora analizaremos cada uno de ellos a partir de 3 características concretas, como son sus diagonales, sus lados y sus ángulos. En el caso del cuadrado, tendrá sus diagonales iguales y perpendiculares. Sus lados serán todos ellos iguales y sus ángulos serán todos ángulos rectos, es decir, 90 grados. En el caso del rectángulo, sus diagonales serán en este caso iguales. Sus lados opuestos iguales, 2 a 2. Y todos sus ángulos igualmente ángulos rectos, es decir, 90 grados. En tercer lugar, el rombo tendrá sus diagonales desiguales y perpendiculares. Sus lados serán todos ellos iguales. Y sus ángulos opuestos serán iguales y distintos de 90 grados. Por último, el romboide tendrá ambas diagonales desiguales. Sus lados opuestos serán iguales, 2 a 2, y los ángulos opuestos serán iguales y distintos de 90 grados. El otro grupo será el de los trapecios, es decir, cuadriláteros que tienen 2 lados paralelos. Dentro de los trapecios podemos encontrar 3 tipos, como son el trapecio rectángulo, el trapecio isósceles y el trapecio escaleno. De igual forma analizaremos cada uno de ellos a partir de estas mismas 3 características, es decir, sus diagonales, sus lados y sus ángulos. En primer lugar, en el caso del trapecio rectángulo, sus diagonales serán desiguales y podrán ser o no perpendiculares. Sus lados puede tener 2 lados iguales o ninguno. Y tendrá 2 ángulos rectos, es decir, 90 grados. En segundo lugar, el trapecio isósceles tiene sus diagonales iguales, pero no serán perpendiculares. Sus lados no paralelos serán iguales. Y los ángulos serán simétricos respecto de un eje perpendicular, por lo que los ángulos D y C, como vemos en la imagen, y A y B, serán iguales. Por último, encontramos el trapecio escaleno. En este tipo de trapecio, sus diagonales serán desiguales, pudiendo ser o no perpendiculares. Y lados y ángulos, en ambos casos, serán desiguales. Por último, hablaríamos de los trapezoides. Los trapezoides serán cuadriláteros cuyos lados no son paralelos, como ejemplo el que vemos en la imagen. Ya hemos visto qué es un cuadrilátero y cómo clasificarlos. Ahora hablaremos de las propiedades de un grupo de ellos, de los paralelogramos. Decimos que cualquier paralelogramo cumple las siguientes propiedades. En primer lugar, la suma de sus ángulos será 360 grados. En segundo lugar, los ángulos opuestos serán iguales y los contiguos serán suplementarios. En tercer lugar, un paralelogramo tiene 2 diagonales que se cortan en su punto medio. Ahora, si os parece, vamos a utilizar el famoso teorema de Pitágoras, que ya hemos visto, para hallar el valor de alguno de los elementos o partes de un cuadrilátero.
En este caso nos dicen que debemos calcular los elementos de un paralelogramo utilizando dicho teorema. En concreto, hallar el valor de m. Lo único que sabemos es que en este cuadrilátero, que podemos identificar como un rectángulo de vértices A, B, C y D, conocemos su base de valor 4 centímetros. No conocemos su altura, cuyo valor hemos denominado m, y su diagonal, si es conocida en este caso, 5 centímetros. A partir de dichos datos, podemos extraer un triángulo rectángulo como el de la figura, en el que su hipotenusa será el valor de la diagonal, 5 centímetros, y sus catetos serán el valor de la base y la altura de dicho rectángulo, en este caso 4 centímetros y m, valor que debemos hallar. Si aplicamos el teorema de Pitágoras con la expresión que ya conocemos, podemos calcular el valor de m. Pues bien, si aplicamos el teorema de Pitágoras, diremos que hipotenusa al cuadrado, es decir, el valor de la diagonal al cuadrado, 5 al cuadrado, es igual a el valor de uno de sus catetos, en este caso la base del rectángulo, 4 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, en este caso el valor de la altura m al cuadrado. Si simplificamos, obtenemos que 5 al cuadrado, serán 25, 4 al cuadrado, que son 16, y m al cuadrado el valor que debemos hallar. Por tanto, diremos que m al cuadrado será igual a la diferencia de 25 menos 16, que son 9. Y el valor de m será la raíz cuadrada de 9. Podemos afirmar, por tanto, que el valor m, la altura del rectángulo, será igual a 3 centímetros. Como veis, aplicando el teorema de Pitágoras es muy sencillo. Ya hemos visto qué tipos de cuadriláteros podemos encontrar. Ahora hablaremos de los polígonos regulares. Un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos de la misma amplitud. Un ejemplo de ello es el que podemos ver en la imagen. Si nos fijamos, podemos encontrar las diferentes partes de un polígono regular, como son sus lados, la unión de estos, que serán sus vértices, el centro del mismo, su radio, que será la recta que va desde el centro a uno de sus vértices, apotema, que será la recta que va del centro del polígono al punto medio de uno de sus lados. Y, por su parte, podemos diferenciar entre ángulos interiores, el que forman dos lados y un vértice, y ángulo central, el que forman dos radios y el centro. Como hemos dicho, en un polígono el ángulo formado por dos lados consecutivos y que por tanto se unen en un vértice se denomina ángulo interior. Por su parte, el ángulo formado por dos radios consecutivos es lo que denominamos ángulo central. ¿Y qué características cumplen los ángulos en un polígono regular? Pues bien, el ángulo central, al que podemos denominar alfa, de un polígono regular de n lados, mide 360 grados entre n, siendo n el número de lados. Por su parte, cada ángulo interior, al que podemos denominar beta, de un polígono regular, mide 180 grados menos 360 grados entre n, como vemos en la expresión. Es decir, podemos afirmar, por tanto, que un ángulo central y un ángulo interior, si son del mismo polígono regular, serán siempre suplementarios, es decir, que la suma de ambos siempre será igual a 180 grados. A continuación, veremos qué es una circunferencia. Una circunferencia es una curva cerrada y plana cuyos puntos están situados a la misma distancia de otro punto al que denominamos centro de la circunferencia.
Dentro de una circunferencia podemos encontrar los siguientes elementos: el centro, el radio que irá desde el centro a cualquier punto de la circunferencia, el diámetro que dividirá la circunferencia en dos partes iguales pasando por el centro, la cuerda que unirá dos puntos de la circunferencia pero sin pasar por el centro. El arco serán los puntos o tramo delimitado de una circunferencia que define una cuerda, y una semicircunferencia que será exactamente la mitad de la circunferencia. Al igual que los polígonos regulares, en una circunferencia podemos encontrar dos tipos de ángulos. Por un lado, encontramos lo que denominamos ángulo central, que es aquel que tiene su vértice en el centro de esta, como podemos ver en la imagen. Y por otro lado, encontramos lo que denominamos ángulo inscrito, que será aquel que tiene su vértice en un punto de la circunferencia y sus dos lados cortan a esta, como podemos ver también en la segunda imagen. Además, dentro de una circunferencia podemos inscribir un polígono, lo que denominamos polígono inscrito, que será aquel que tiene todos sus vértices situados en esta, como podemos ver en la imagen. En este caso, se trataría de un pentágono de 5 lados y cada uno de sus vértices estarían situados en la circunferencia. Además, el radio del polígono, en este caso el pentágono y la circunferencia, serían el mismo, y el centro también. Por tanto, se puede inscribir cualquier polígono regular, su centro y su radio coinciden con los de la circunferencia y se llamará circunferencia circunscrita. A continuación, analizaremos las diferentes posiciones relativas de la circunferencia con respecto a otros elementos, como pueden ser un punto o una recta. En primer lugar, analizaremos las posiciones relativas de un punto y una circunferencia. ¿Qué tipos podemos encontrar? Un tipo sería el punto interior, como podemos ver en la primera imagen. En segundo lugar, sería un punto perteneciente a la circunferencia, como podemos ver aquí. Y en tercer lugar, podemos encontrar un punto exterior, como el que vemos aquí. En estos casos, la distancia del centro de la circunferencia al punto, que hemos denominado D, será menor, igual o mayor al radio, respectivamente. En segundo lugar, podemos analizar también las posiciones relativas de una recta y una circunferencia. En este caso podemos encontrar tres tipos, que sería una recta exterior a la circunferencia, es decir, no tienen ningún punto en común; una recta tangente a la circunferencia, en este caso tienen únicamente un punto en común; y en tercer lugar, una recta secante a la circunferencia, que tendrá dos puntos en común. Al igual que ocurría en el caso anterior, la distancia de la recta al centro de la circunferencia, la que hemos denominado D, será mayor, igual o menor que el radio, respectivamente. Por último, hablaremos del círculo. Un círculo está formado por los puntos interiores a una circunferencia, es decir, un círculo de centro O y de radio R está formado por todos los puntos del plano cuya distancia al centro O es menor que R, es decir, se encuentran en el interior de la circunferencia. Un ejemplo el que podemos ver en la imagen. Además, a partir de un círculo podemos definir diferentes tipos de figuras circulares. Como podemos ver en la imagen, podemos encontrar un sector circular definido por dos radios, un segmento circular definido por una cuerda, una zona circular definido por dos cuerdas,
una corona circular definida por dos círculos o un trapecio circular, como podemos ver en la imagen. Todos ellos serían ejemplos de figuras circulares. Y hasta aquí la unidad 11. Como habéis podido comprobar, es una unidad bastante sencilla. Si os parece, seguimos practicando en clase.